A los 45 años, Elizabeth Gutiérrez sacudió al mundo del espectáculo latinoamericano al admitir inesperadamente: «Estoy embarazada y quiero aclarar quién es el padre». Sin más ambigüedades ni evasivas, la actriz finalmente habló sobre la verdad detrás de su polémico embarazo. Durante meses, las redes sociales se llenaron de innumerables rumores. Algunos decían que se había reunido con su ex, otros afirmaban que era una relación secreta que nadie conocía. Pero Elizabeth eligió este momento para contar toda la historia, y la verdad fue aún más impactante de lo que el público imaginaba. A sus 45 años, Elizabeth Gutiérrez sabía perfectamente lo que significaba enfrentar a la opinión pública. Había pasado gran parte de su vida bajo la mirada constante de los medios, acostumbrada a ver su nombre convertido en titulares muchas veces, sin fundamento. Pero nada la había preparado para el momento en que decidió pronunciar esas palabras, que cambiarían el rumbo de todo: «Estoy embarazada». Lo dijo con firmeza, sin temblar, sin esconderse, aun sabiendo que esa frase desataría una tormenta mediática inmediata. En sus declaraciones, Elizabeth explicó que llevaba semanas viviendo con una mezcla de emoción y temor. La noticia de su embarazo había llegado en un momento inesperado, cuando su vida empezaba a estabilizarse emocionalmente después de años intensos y controversiales. Sin embargo, lo que más la inquietaba no era la maternidad en sí, sino la reacción del público, de su familia, de quienes siempre estaban listos para señalar. Ella sabía que muchos creían tener derecho a opinar sobre su vida, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a hablar desde su verdad más íntima. Cuando habló frente a las cámaras, su voz reflejaba una fuerza distinta, una madurez que solo nace de haber superado tempestades. Contó que al principio intentó guardar silencio para protegerse, pero cada día que pasaba sentía más presión. Las miradas insistentes, los rumores en redes sociales, los mensajes insinuando un embarazo no confirmado. Todo se acumulaba hasta convertirse en una carga demasiado pesada, como para seguir llevando en silencio. Así que eligió hacerlo a su manera, con honestidad. La reacción fue inmediata. Los medios comenzaron a especular sin descanso. Algunos celebraban la noticia, otros cuestionaban cada detalle, y muchos se centraron exclusivamente en lo que más alimentaba el morbo. ¿Quién era el padre del bebé Elizabeth? Consciente de que esa sería la pregunta más repetida. No quiso adelantar nada en ese momento, no porque tuviera algo que esconder, sino porque deseaba preservar la calma necesaria para decirlo en el momento adecuado. En su relato confesó que los primeros días tras su anuncio fueron emocionalmente abrumadores. Por un lado, sentía una felicidad inmensa por la vida que crecía dentro de ella. Por otro, estaba ese ruido ensordecedor que venía del exterior, un aluvión constante de comentarios que intentaban definirla o juzgarla. Pero Elizabeth, lejos de derrumbarse, encontró en ese caos una claridad inesperada. Comprendió que ya no podía permitir que otros narraran su historia por ella. Era tiempo de recuperar el control. También habló de cómo su familia recibió la noticia. Hubo sorpresa, lágrimas, abrazos, y también preguntas difíciles. Elizabeth admitió que no todos entendieron sus decisiones al principio, pero lo que más la conmovió fue darse cuenta de que, por encima de todo, su familia deseaba verla plena y tranquila. Eso le dio una fuerza inmensa, esa clase de tranquilidad que solo surge cuando una mujer sabe que no está sola, que tiene un círculo emocional dispuesto a sostenerla, pase lo que pase. Mientras el mundo exterior exigía respuestas, Elizabeth reflexionaba consigo misma. Quería ser cuidadosa, quería actuar desde el amor y no desde la presión. Sabía que revelar la identidad del padre tendría repercusiones importantes, especialmente porque su nombre no era ajeno al escrutinio público. Pero había una diferencia clave esta vez. Ella no tenía intención de esconder nada. Simplemente necesitaba hacerlo a su manera, en sus tiempos, siguiendo su intuición. Al concluir sus palabras iniciales, Elizabeth aseguró que esta vez hablaría sin miedo. Que este embarazo, lejos de ser un motivo de conflicto o especulación, representaba un renacer emocional, una nueva oportunidad para reconstruir aspectos de su vida que había dejado en pausa. Y con la serenidad de quien recupera su voz después de mucho tiempo,
prometió que pronto revelaría lo que todos querían saber, pero solo cuando sintiera que era el momento adecuado. Sus declaraciones no cerraron el debate. Todo lo contrario, lo intensificaron. Pero ella por primera vez se sentía lista para enfrentarlo. Porque ahora la historia no la contarían otros, la contaría ella misma. Durante muchos años, Elizabeth Gutiérrez aprendió a convivir con la idea de que su vida amorosa siempre sería observada, interpretada y cuestionada por todos, menos por ella. A su edad, esa presión constante la había llevado a guardar con celo cualquier detalle que pudiera volverse un arma en manos del público o la prensa. Por eso, cuando la noticia de su embarazo se hizo pública, muchos se sorprendieron al descubrir que detrás de esa nueva etapa existía una relación que jamás había salido a la luz. Elizabeth confesó que conoció al hombre que hoy es parte fundamental de su vida, en un momento en el que no buscaba absolutamente nada. Se encontraban en ambientes profesionales parecidos, pero nunca habían pasado de simples saludos cordiales. Fue solo después de coincidir en un evento privado lejos de cámaras y de la exposición habitual cuando una conversación inesperada los llevó a darse cuenta de que compartían más de lo que pensaban, silencios parecidos, heridas similares, y una necesidad profunda de sentirse comprendidos, sin explicaciones largas. Contó que lo que más la sorprendió al inicio fue la tranquilidad que él transmitía. No era alguien que buscara llamar la atención, ni un hombre deslumbrado por el mundo del espectáculo. Era alguien que sabía escuchar, que respetaba los espacios, que entendía lo que significa proteger la intimidad, en un ambiente donde casi nadie lo hace. Eso más que cualquier gesto romántico fue lo que la conquistó poco a poco. Su relación comenzó de manera muy discreta. Se veían en lugares donde sabían que nadie los reconocería, compartían largas conversaciones en la madrugada y aprendieron a construir un vínculo real sin la presión del exterior. Elizabeth confiesa que esos primeros meses fueron casi una burbuja emocional en la que ambos lograron respirar sin sentir el peso de la expectativa pública. Pero esa privacidad no era solo una elección romántica, también era una medida de protección. Elizabeth sabía perfectamente que cualquier relación asociada a su nombre podía convertirse en fuente de polémica inmediata. Y él, por su parte, tampoco quería exponerse en un mundo que nunca había sido suyo. Así que juntos, decidieron caminar despacio sin publicar fotos, sin dejar rastros, sin permitir que el ruido externo entrara en lo que estaban construyendo. Con el tiempo, el vínculo se hizo más fuerte. Elizabeth lo describe como un apoyo constante, alguien capaz de estar presente, sin invadir, de acompañar sin exigir. Sus conversaciones se volvieron más profundas, sus encuentros más significativos. Ella sintió que por primera vez en mucho tiempo podía mostrarse tal como era, sin miedo a ser juzgada por cada gesto, cada palabra o cada decisión. Hubo un momento clave en esta historia, la primera vez que él le dijo que no tenía interés en aparecer públicamente a su lado. No por vergüenza, sino por respeto. Le explicó que prefería ser parte de su vida privada antes que convertirse en un titular fabricado por quienes siempre buscan drama donde no lo hay. Elizabeth sintió un alivio profundo, una seguridad que no había experimentado en relaciones anteriores. Era la primera vez que el amor no venía acompañado de exposición, conflicto o presión mediática. Cuando descubrió que estaba embarazada, su primera reacción fue de sorpresa, seguida por una mezcla compleja de emociones. Él fue la primera persona en saberlo. Elizabeth recuerda que cuando se lo dijo, él no respondió con miedo ni confusión, sino con una calma que la desarmó. La abrazó, la escuchó, la dejó llorar y reír al mismo tiempo, y después le dijo algo que jamás olvidará. Lo que venga lo enfrentamos juntos. Esa promesa fue la razón principal por la que Elizabeth decidió proteger su identidad tanto tiempo. No quería que la prensa destruyera la paz que habían construido. No quería que el amor se volviera una batalla pública. Y sobre todo, no quería que su hijo llegara al mundo rodeado de escándalos. Ahora, en medio de la turbulencia mediática que rodeaba su embarazo, Elizabeth comenzaba a sentirse más segura para hablar. No porque fuera fácil, sino porque sabía que detrás de ella había un hombre que la apoyaba sin condiciones. Un hombre cuyo nombre aún guardaba en silencio, pero que pronto estaría listo para salir a la luz, a su manera y en su momento.
Durante muchos años, Elizabeth Gutiérrez había aprendido a convivir con la presión mediática, pero nada la preparó para lo que vivió durante los meses posteriores, a descubrir que estaba embarazada. A su edad, en un momento donde buscaba estabilidad y silencio emocional, se encontró rodeada de un ruido ensordecedor que parecía seguirla a cada paso. Lo que para cualquier mujer debería ser una etapa de calma y esperanza, para ella se convirtió en un periodo de vulnerabilidad extrema. Elizabeth confesó que el miedo fue una de las emociones más difíciles de manejar. No el miedo a la maternidad, que siempre había sido un deseo profundo en su corazón, sino el miedo a la opinión pública, a los juicios, a los titulares malintencionados. Cada día aparecía un rumor nuevo, una teoría distinta, una fuente cercana que inventaba historias para alimentar el drama. Y aunque intentaba ignorarlo, hubo momentos en los que la presión externa la sobrepasó por completo. Había noches en las que no podía dormir preguntándose si habría tomado la decisión correcta al mantener en secreto la identidad del padre. Se repetía una y otra vez que su privacidad era un derecho, pero la respuesta agresiva del público la hacía cuestionarse todo. Elizabeth dijo que en ocasiones se sentía como si todo el mundo tuviera control sobre su historia, menos ella. Era una sensación devastadora, parecida a perderse dentro de una versión distorsionada de su propia vida. También habló del impacto emocional que le provocó sentirse constantemente observada. Contó que hubo días en los que evitó salir de casa para no enfrentar cámaras escondidas o comentarios incómodos. Cada mirada parecía juzgarla, cada mensaje que recibía llevaba implícita la exigencia de una explicación. Esa presión se convirtió en una sombra que afectó incluso su salud emocional durante el embarazo. Pero lo que más la lastimaba no era el ruido externo, sino ciertos comentarios provenientes de personas que habían sido parte de su vida por años. Elizabeth reveló que hubo quienes aprovecharon la situación para señalarla, criticarla o cuestionar su estabilidad emocional. Escuchar esas palabras la desgarró. Ella esperaba comprensión, pero encontró frialdad. Esperaba apoyo, pero recibió distancia. Y en la soledad de esas heridas, comenzó a afrontar una de las etapas más introspectivas de su vida. Cuando hablaba de esos momentos difíciles, Elizabeth reconocía que hubo días en los que se sintió completamente sola. A pesar de tener a su pareja cerca, la sensación de estar en el centro de un huracán mediático la aislaba emocionalmente. Sabía que cualquier paso en falso podría afectar no solo su reputación, sino también el bienestar del bebé que llevaba dentro. Esa responsabilidad la hacía aún más vulnerable. En medio de ese caos emocional, Elizabeth comenzó a trabajar internamente en algo que había pospuesto durante años, su propia sanación. Habló con terapeutas, retomó prácticas de meditación y empezó a reconectar con su lado espiritual. Contó que esos momentos de introspección fueron esenciales para mantenerse firme, especialmente cuando la presión parecía asfixiarla. Fue en esas sesiones silenciosas consigo misma donde entendió que no podía seguir viviendo de cara a las expectativas de otros. Una de las reflexiones más profundas que compartió fue cuando describió la sensación de escuchar por primera vez el latido del corazón de su bebé. Dijo que ese instante le devolvió la claridad que estaba perdiendo. Fue como un recordatorio silencioso de lo que realmente importaba. Mientras el mundo opinaba, criticaba y especulaba, la vida que crecía dentro de ella seguía avanzando ajena al caos exterior. Ese sonido tan pequeño y tan poderoso se convirtió en su ancla emocional. A partir de ese momento, Elizabeth decidió cambiar la manera en la que enfrentaba la situación. Dejó de leer comentarios, de prestar atención a rumores, de permitir que el ruido externo definiera su estado emocional. Empezó a hablar con más honestidad con su pareja, a apoyarse en él y a dejarse sostener sin miedo a parecer débil. Entendió que la fortaleza no estaba en resistir en silencio, sino en permitirse ser vulnerable cuando era necesario. Su embarazo, aunque rodeado de polémica, también le dio una lección invaluable: la importancia de proteger su paz por encima de cualquier expectativa ajena. Y con esa nueva claridad comenzó a prepararse para un momento que cambiaría el rumbo de toda esta historia: hablar por fin sobre el padre del bebé. A pesar de toda la presión que enfrentaba Elizabeth Gutiérrez,
había logrado mantenerse firme durante los primeros meses de embarazo. Sin embargo, hubo un momento específico que lo cambió todo, un punto de quiebre, que la llevó a tomar la decisión más importante y más valiente de esta etapa: hablar abiertamente, poner nombre a una historia que otros estaban tratando de distorsionar. Ese día, Elizabeth entendió que el silencio ya no la protegía, sino que la estaba exponiendo aún más. Todo comenzó cuando un medio sensacionalista difundió una información completamente falsa sobre el padre del bebé. No solo lo señalaron sin pruebas, sino que involucraron a personas que no tenían absolutamente nada que ver con su vida privada. Elizabeth se enteró por una llamada urgente de un amigo cercano que, preocupado, quiso saber si estaba bien. Al ver los titulares, el corazón se le aceleró con una mezcla de rabia y miedo. No podía creer que la irresponsabilidad de otros estuviera poniendo en riesgo la tranquilidad que tanto había luchado por conservar. Ese mismo día, mientras trataba de procesar lo ocurrido, recibió un mensaje de su pareja. Él estaba visiblemente afectado, no porque le doliera su propia exposición, sino porque temía que Elizabeth se sintiera aún más presionada. En el mensaje, él escribió algo que se clavó profundamente en su corazón: "No quiero que te ataquen por protegerme". Esa frase, dicha con amor y vulnerabilidad, la hizo comprender la magnitud del daño que estaban causando los rumores. Elizabeth sintió que había llegado el momento de poner límites. No podía permitir que la vida de su hijo empezara rodeada de mentiras, especulaciones y conflictos fabricados por quienes solo buscaban alimentar una narrativa ajena a la realidad. Por primera vez desde que supo que estaba embarazada, entendió que debía dar un paso al frente. No por los medios, no por el público, sino por su bebé. Y por el hombre que había caminado silenciosamente a su lado con amor y respeto. Esa noche, Elizabeth se sentó sola en la sala de su casa, sin cámaras, sin ruido, sin consejos externos. Cerró los ojos y volvió a escuchar ese pequeño latido que había marcado un antes y un después en su vida. Pensó en todo lo que había pasado, el miedo, las dudas, el agotamiento emocional. Y en medio de todas esas emociones, apareció una claridad absoluta. Ya no quería esconder nada. No quería vivir temiendo el siguiente titular, ni permitir que otros decidieran por ella. Era su historia, su embarazo, su verdad. Tomó su teléfono y llamó a su pareja. Él atendió casi de inmediato con la voz cargada de preocupación. Elizabeth le habló con calma, aunque por dentro sentía el corazón latir con fuerza. Le dijo que había tomado una decisión. "Voy a contar la verdad. No quiero más mentiras. No quiero que nadie más hable por mí". Él guardó silencio por unos segundos y luego respondió con una ternura que la desarmó. "Estoy contigo. En lo que decidas, estoy contigo". Esa conversación le dio la fuerza que necesitaba. Al día siguiente, Elizabeth se preparó para grabar un video, el cual planeaba compartir en sus redes sociales. No buscaba dramatismo ni victimización. Solo quería hablar como mujer, como madre y como ser humano. Eligió un espacio sencillo, iluminado por luz natural, sin producción, sin maquillaje excesivo. Quería que su mensaje fuera auténtico. Antes de encender la cámara, respiró profundamente y dejó que su verdad emergiera sin filtros. Sabía que ese video cambiaría la forma en que el público veía su historia, pero lo más importante era que por primera vez en meses sentía que estaba tomando el control de su vida. No se trataba de complacer a nadie, sino de proteger aquello que realmente importaba: su hijo y su paz emocional. Ese fue el momento que transformó toda la narrativa. Fue el instante en que Elizabeth dejó de reaccionar y comenzó a decidir. Y aunque sabía que habría consecuencias, también sabía que por primera vez en mucho tiempo estaba actuando desde el amor y no desde el miedo. Cuando Elizabeth Gutiérrez decidió encender la cámara y hablar con absoluta honestidad, sabía que lo que revelaría a continuación marcaría un antes y un después. Su voz estaba firme, pero sus ojos reflejaban la emoción de quien cargó un secreto durante meses, no por vergüenza ni por temor al juicio, sino por amor a la tranquilidad que había logrado construir. En ese video, luego de explicar por qué había decidido romper el silencio, pronunció lo que todo el mundo estaba esperando: el nombre del padre de su bebé.
Elizabeth confesó que el padre es un hombre que nunca buscó la fama, alguien alejado del brillo del espectáculo y del ruido de las cámaras. Se trata de un profesional del ámbito empresarial, un hombre 10 años menor que ella, con una sensibilidad profunda y un respeto que la hicieron sentirse segura desde el primer día. Lo describió como alguien con valores sólidos, una presencia serena que llegó a su vida cuando ella ya no esperaba volver a abrir su corazón. En sus palabras, Elizabeth destacó algo que conmovió a millones de personas: él no solo será el padre de su hijo, sino también su compañero de vida. Ella relató cómo la acompañó discretamente durante los meses más difíciles del embarazo, cómo la sostuvo cuando el mundo exterior se volvía insoportablemente ruidoso, y cómo se mantuvo firme incluso cuando la prensa comenzó a especular con nombres y relaciones inexistentes. Según ella, fue esa lealtad silenciosa lo que finalmente hizo que su vínculo se fortaleciera aún más. Durante el video, Elizabeth habló del momento en que él supo que sería padre. Contó que él se quedó callado por varios segundos procesando la noticia para luego sonreír con una mezcla de miedo hermoso y alegría genuina. Dijo que ver esa reacción le confirmó que había elegido a la persona correcta no por perfección sino por humanidad. Él le prometió apoyo total y lo cumplió sin condiciones. Lo que más sorprendió al público fue escuchar que ambos ya están planeando el futuro juntos. Elizabeth reveló detalles íntimos: han buscado un nuevo hogar donde construir un ambiente lleno de calma y amor, un espacio donde su hijo pueda crecer sin estar expuesto al juicio constante del mundo exterior. Mencionó que su pareja está aprendiendo a lidiar con la atención mediática, no porque le guste, sino porque quiere estar a la altura de la vida que están construyendo en común. También habló del proceso emocional que ambos vivieron antes de decidir hacer público su vínculo. Elizabeth explicó que su mayor miedo no era la reacción del público, sino proteger la integridad emocional del hombre que ama. Él, por su parte, le dijo que no quería ser un fantasma en la vida del bebé, ni ser recordado como un secreto. Eso la conmovió profundamente. Le mostró que más allá de la discreción, él deseaba estar presente, participar, asumir su papel desde el amor, no desde la sombra. A su edad, Elizabeth reconoce que está viviendo una etapa que jamás imaginó. No solo se prepara para recibir a un nuevo hijo, sino que también está descubriendo una forma de amar más madura, más consciente y más libre. Dijo que este embarazo representa un renacer para ella, una oportunidad de reconstruir su vida desde la calma y la claridad, y que haber encontrado a alguien dispuesto a caminar a su lado, no delante ni detrás, sino a su ritmo, es una bendición que no toma a la ligera. En sus palabras finales del video expresó un deseo simple pero profundo: que su hijo llegue al mundo rodeado de cariño, lejos del ruido que tantas veces la hirió a ella. Y que pase lo que pase, piensa hacer todo lo posible para proteger esa paz. Cerró diciendo que el amor verdadero no siempre aparece como lo imaginamos, pero cuando llega se siente. Y eso fue precisamente lo que ella sintió con el hombre que hoy, sin esconderse, reconoce como el padre de su bebé. La historia de Elizabeth Gutiérrez nos recuerda que nunca es tarde para volver a empezar, para elegir un amor que sane, que acompañe y que abrace sin condiciones. Su decisión de revelar la verdad no fue para alimentar rumores, sino para darle un lugar digno a la nueva vida que crece dentro de ella. Y al hombre que ha demostrado estar a su lado con respeto y corazón. A veces la felicidad llega en silencio, sin anunciarse, pero ilumina cada rincón de la vida. Y eso es justamente lo que ella está viviendo ahora: un renacer lleno de calma, seguridad y esperanza. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Aquí seguimos contando relatos que inspiran, que emocionan y que nos recuerdan que el amor, cuando es auténtico, siempre encuentra su camino.